buenas tardes. Mi nombre es Luis Stevenson Daza Sandoval. Soy estudiante de doctorado en Ciencias de la Educación, sexto semestre, cuatrimestre. Y para el día de hoy vamos a hablar sobre la política educativa desde una era globalizada. Bueno, lo primero que tenemos que caer en cuenta es que de una u otra forma la globalización es muy importante para todos los países, ya que como lo indico acá en la introducción, nos permite tener un desarrollo, un conocimiento desde lo social, lo cultural, lo económico, y de una u otra forma, pues quien lleve a cabo los procesos de globalización de manera clara y objetiva, pues de una u otra forma aporta el desarrollo que se busca. Por ello vamos a hablar algo de la política educativa, quien para este caso, pues RISBI 2014, nos da a conocer que la política educativa tiene un compromiso netamente académico, ¿cierto? Se diseña desde la literatura y justamente comprende los procesos de globalización. Pero, ¿qué es la política? Quise traer a colación acá estos 6 componentes. Entonces, caer en cuenta que política y muchos vocablos tienen mucha diferenciación entre autores, postulados, que el uno le puede dar un significado como el otro, pues otro. Entonces es como muy difícil decir la política es esto porque hay muchos autores que hablan de ello y le dan un significado parecido pero diferente. Bueno, sin embargo, podemos decir que, bueno, que es un aspecto importante para los gobiernos, ¿cierto? También es importante para el tema, digamos, de agenda política, para los procesos tales como, digamos, los productos, dar respuestas a las problemáticas, en este caso de la educación, y finalmente, pues decimos que la política pública es una acción que emplea la autoridad gubernamental para asignar recursos para respaldar un valor privilegiado. Entonces ahí tenemos como estos conceptos, propósitos y tipos de política. Continuamos con RISBI 2014. Nos indica primero que implican la asignación autorizada de valores, segundo que implica la administración de los recursos, la distribución y redistribución de los fondos, ¿cierto? Y que existen políticas simbólicas y políticas materiales. Simbólicas desde mi pensamiento, desde mi actuar, pero desde el cumplimiento de mis objetivos, y materiales desde el componente tangible que trae la política, en este caso pública. La política pública y la autoridad estatal. Entonces hay dos cuestionamientos. El primero es de dónde procede la autoridad que respalda una política y cómo se ejerce o se asigna. Entonces, bueno, claramente el Estado de la Nación, quien por tradición de autoridad cumple con ese objetivo de ejecutar. Y acá tenemos la segunda pregunta, que es, ¿quién tiene la autoridad para elaborar una política? Es importante, digamos, caer en cuenta que estas son implementadas, digamos, con el fin de que las organizaciones profesionales, institucionales, tengan esa diversidad para tener dicha autoridad. La política pública siempre va a tener cambios desde la cronología en cuanto a tiempos, desde forma en estructura, desde agenda política en el cumplimiento de los tiempos, los años, de aplicación puede cambiar, digamos, en sentido de, un ejemplo, una población, pero tenemos que saber que en esa población hay subpoblaciones, entonces a quién realmente vamos a aplicar esta política, y la evaluación que es la que me permite a mí saber si esta política ha sido válida y ha promulgado el bienestar social. Existen unas perspectivas, que es entender que por décadas se han desarrollado e implementado distintos campos de las políticas públicas, son históricamente significativas y predominan algunas en la actualidad. Entonces, bueno, hay unos debates entre entre globalistas y escépticos. Vamos a traer a colación uno. Entonces, un globalista dice, crea la posibilidad de nuevos modos o organización transnacional, mientras que el escéptico dice que la globalización limita el valor explicativo. Entonces ahí hay como hablábamos también de la explicación del vocablo política, muchos están a favor, muchos en contra de sus definiciones. Cambios culturales y políticos en la política, vamos a nombrar el de globalización, el cual ha sido pues sin duda marcada por la supresión del bienestar social. Esa es como la esencia.
Acá quise traer a colación tres aspectos de la globalización como ideología, imaginario social y política. En la ideología, pues claramente si vamos a elaborar una política pública tenemos que conocer y reconocer las ideologías de la culturalidad o de la población a la cual vamos a aplicar. Imaginario social, saber que la política pública cumple una misión de bienestar. Y la política, una ciencia importante, significativa, hija de las ciencias sociales, que posibilita ese compromiso de, digamos, del Estado, nación, Congreso, Cámara de Representantes con la comunidad que los escoge. Bueno, podemos concluir que las políticas públicas son importantes porque dan ese rol de cumplimiento, ese rol judicial, ese rol político para suplir necesidades básicas, para cumplir con los derechos humanos, entre otras acciones. Entonces, muchas gracias por su escucha. Aquí están las referencias bibliográficas y nos volveremos a encontrar en una próxima.